Hola, es la primera vez que saludo en un video y estoy saludando porque es un video distinto. No lo voy a cortar tanto, no lo voy a cortar, no voy a hacer cortes, voy a intentar no cortarlo tanto porque bueno, voy a tener que agregar algunas cositas, pero es porque no tengo computadora. Ahora tengo una computadora acá que me prestaron y estoy leyendo el libreto de ahí, pero se me dificulta editar, entonces tengo que grabar así. Otra cosa que agregar, creo que no. Tengo un video que no me acuerdo bien el título, habla sobre la desinteriorización, dice algo en el título sobre la desinteriorización y creo que en la miniatura dice racionalización. Recomiendo que se vaya a ver ese video porque este video se sigue de aquel y es porque, bueno, ahí hablo de una desconexión que tenemos las personas con las demás personas, con la naturaleza y con el mundo de las cosas y con nosotros mismos. ¿Y por qué se relaciona? Porque, como dice el título de este video, vamos a hablar de la espiritualidad y lo que nos trae la espiritualidad es justamente una conexión con estas dimensiones, con la dimensión del afuera y la dimensión del adentro. Pero, ¿qué es estar conectado o conectada? Me sale decir que puede significar estar dispuesto o movilizado hacia algo, en relación consciente con eso, a través de la voluntad. Yo decido acercarme a mí mismo, a las demás personas o al mundo y a la naturaleza. También la espiritualidad nos habla de una conexión con algo trascendental, o sea, algo que va más allá del mundo físico y del mundo de la experiencia, y eso puede ser, eso trascendental puede ser una figura como un dios, pero también un sentido que nos puede movilizar. ¿Y por qué es trascendental un sentido? Porque muchas veces puede ser, puede no tener que ver con una disposición racional o con una comprensión, quizás, no disposición, una comprensión racional, sino que con una comprensión desde la sensación o desde la intuición, que bueno, no puede ser explicado fácilmente, racionalmente o con palabras. También, bueno, respecto a esto del sentido voy a hablar ahora un poquito más adelante, pero quiero decir primero que la espiritualidad significa también o tiene que ver con una apertura. Se está en constante proceso, en constante devenir en este campo de lo espiritual, no es algo cerrado. Es diferente a la religión porque la religión tiene sus normas y su cuerpo doctrinario. Una persona religiosa puede ser espiritual porque la espiritualidad más que nada tiene que ver con una manera de encarnar a la vida, de encarar, perdón, no encarnar, encarar a la vida o encararnos a nosotros mismos, que bueno, somos vida también. La espiritualidad incluye una búsqueda de sentido o significado, dije, y el sentido tiene que ver con, para mí, con comprender algo, con verle coherencia, y a través de esa comprensión que dije puede ser una comprensión racional, pero también una comprensión a partir de la intuición o de la sensación, implica esta comprensión una dirección, o sea que yo pueda sentir que puedo actuar de cierta manera y con sentido, con coherencia y no de una manera arbitraria. Otra cuestión primordial de la espiritualidad es la intencionalidad, que va en consonancia con el sentido, porque yo dije que el sentido tiene que ver con algo que nos permite movilizarnos y direccionarnos, y la intencionalidad es una dirección consciente, voluntaria de la mente, de las emociones y de las acciones hacia algo, que ese algo puede ser un objeto o puede ser una práctica o un rito, o incluso y acá presten atención, un concepto.
que bueno, es algo que me interesa desarrollar particularmente en este video y voy a hablar de eso más adelante. A esta intencionalidad, en un ejemplo del mundo actual, podemos verla en el caso de un saumerio. Yo puedo prender un saumerio e intencionar, esto es dirigirme emocionalmente a través de mi mente, de mi conciencia y de mi voluntad hacia el saumerio, diciendo que el saumerio lo que va a hacer es limpiar este ambiente en el que estoy. Y ese limpiar lo que me va a traer a mí es posiblemente más tranquilidad o sentir que estoy en control de la situación o del ambiente. No sé cómo le podrán decir desde la psicología esto, pero tiene que ver con modificar mi percepción a través de una decisión, a través del pensamiento. Y no es engañarme, porque no hay un molde fijo que me diga qué puedo pensar y qué no, o qué implica eso que pienso. En este caso, ¿qué implica la limpieza a través de un saumerio? Efectivamente, puedo sentirme más tranquila luego de realizar esa acción. No hay nada que me diga que es un engaño que un saumerio limpie un ambiente cuando yo estoy creando para mí lo que significa limpieza, lo que significa para mí que un saumerio limpie. Y es que la espiritualidad es subjetiva y es abierta, es constante creación. Este es un ejemplo, pero lo vemos en un montón de cosas desde el inicio de la humanidad. Por ejemplo, en una estampita de una virgen o de santos o de Jesús puede cumplir la misma función. O lo que para los pueblos originarios significaba tallar las paredes en las cuevas, que luego esas cuevas podían ser lugares en donde ellos conectaban con sus dioses. Esto lo hacemos todo el tiempo con un montón de cosas. Brindarle esta confianza a los objetos o a las situaciones o a los pensamientos que tenemos, y es que los humanos vivimos rodeados de ficciones. Lo ideal sería poder reconocer que no solamente este ejemplo del saumerio o de la estampita es una ficción, sino que todo lo que hacemos lo es. Mucha gente también piensa que la espiritualidad es algo que adoptan cierto tipo de personas o personas flasheras, pero es porque no tienen en cuenta que vivimos en distintos planos de realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo hablar de planos como espacios que habitamos, en donde lo que decimos, lo que hacemos, tiene sentido, o sea, coherencia, lo comprendemos, nos moviliza en ese plano. Pero si nos movemos hacia otro plano de realidad u otro plano de sentido, puede que no sea fácilmente visto este sentido o que tengamos una comprensión de ello y precisamos hacer un esfuerzo. Por ejemplo, pensemos en el plano de estudiantes de la carrera de matemática o matemáticas, no sé cómo se dice, de la licenciatura, que se encuentran estudiando esa carrera y en esa carrera van a comunicarse y a pensar a través de ciertos códigos, de ciertas palabras, van a pensar a través de ciertos conceptos y van a ver distintas funciones y roles que se cumplan en esa carrera, y eso va a permitir que los alumnos puedan comprender esa disciplina, pero también a sí mismos a través de todos esos códigos y a la realidad. Pero si estos alumnos se dirigen hacia la facultad de filosofía, la carrera de psicología, no hablemos de filosofía todavía, la carrera de psicología, y están en las clases de psicología y escuchan a los alumnos de psicología, van a ver que perciben la realidad a través de otros conceptos, de otras ideas, de otros roles. Y este es otro plano. Entonces todo tiene sentido en cierto plano, pero en otro no. Pero
podría si buscáramos ese sentido y esa relación. El gran error que tenemos las personas es el de actuar como si solo nuestro plano de existencia fuera el único. Eso sí es engañarnos. También muchos podemos leer enunciados expresados por personas que se consideran a sí mismas espirituales o que están en el mundo de la espiritualidad y decir que solo son palabras lindas, pero para alguien eso cobra totalmente sentido en su plano, en su vida, y incluso eso moviliza, despierta acción, y no solamente acción en el mundo físico, sino que también acción en el mundo de la mente y en el mundo del pensamiento. O sea que pueden modificar esos enunciados patrones mentales, nuestros patrones mentales, porque podemos hacer eso, modificar nuestros patrones mentales, la manera en la que pensamos. Vamos a complejizar, ahora sí voy a hablar de filosofía, voy a tomar agua primero. Vamos a complejizar un poco más la cosa, para que se ponga más raro en realidad. Yo mencioné la palabra conceptos, dije que en cierto plano hay conceptos. Las personas vivimos y nos relacionamos mediante conceptos. ¿Qué son los conceptos en filosofía? Según la tradición filosófica, podríamos decir que los conceptos son la representación mental de una idea, de una cosa o de un ente. Ahora vamos a explicar mejor esto. Pero bueno, los conceptos nos permiten, esto hay que tener en cuenta, comprender, clasificar y organizar la realidad. Son clave para el pensamiento lógico, para que podamos razonar y tener teorías. ¿Qué quiere decir esto de que es una representación mental de una idea o una cosa, un concepto? Cuando nosotros pensamos en un perro, no necesitamos pensar en todas las características que hacen a un perro para saber de lo que estamos hablando o lo que estamos pensando. Digamos que tenemos la idea de perro, pensamos en un perro con todo ya incluido. Esto es una representación mental o un concepto. Si vemos a un cepillo de dientes, no es que nos extrañamos cuando vemos al cepillo de dientes, o nos viene la idea del cepillo de dientes y nos extrañamos y no sabemos qué es y no sabemos qué estamos pensando, sino que nos hace sentido. Ya están incluidas todas las características de las notas esenciales, lo que hacen a un cepillo en nuestra representación mental. No tenemos que ponernos a pensar en todos los cepillos que conocimos en nuestra vida para saber que esto es un cepillo. No tenemos que ponernos a analizar la idea. Un concepto es un modelo de una idea en nuestra mente que nos ayuda a comprender el mundo y a vivir en él. Y estos conceptos se pueden expresar en términos o palabras. Cuando yo digo perro, no estoy pensando en un perro específico, por ejemplo mi perro Tadeo que está acá abajo. No tengo que pensar en Tadeo para saber qué es un perro, ni en el color de Tadeo, ni en los colores posibles que pueden tener los perros. No hay solamente conceptos que pueden ser identificados o que remiten a algo empírico o algo físico, sino que también hay conceptos abstractos que son más complejos. Es más complejo ver cuáles son si nos ponemos a analizar, ver cuáles son sus notas esenciales, o sea, lo que los define. Pero bueno, hay conceptos abstractos también como lo pueden ser el amor o la libertad. Aún así, por más que nos cueste identificar sus notas esenciales, no es que cuando decimos amor o cuando leemos amor no sabemos a qué nos estamos refiriendo. No nos extrañamos cuando vemos el cepillo, pero tampoco nos extrañamos frente a la idea de amor o de libertad o de que puede ser tristeza
o susto. Y no sé cómo funcionaría nuestra mente si no fuese así, o sea, si no se diera todo tan como inmediato. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que bueno, él percibe distinto la realidad, el personaje, y creo que cada vez que ve algo o se enfrenta a algo, recuerda todas las veces que vio a eso. O sea, se acuerda de todos los perros que vio en su vida, por ejemplo. Así que estaría bueno que vayan a leer ese cuento también. ¿Se acuerdan que antes estaba hablando de conectar y también hablé sobre la vida interiorizada? Que bueno, eso es algo que desarrollo en el otro video. Y también hablé de la intencionalidad. Bueno, todas estas cuestiones son similares. Y es que lo que quiero plantear acá es que la espiritualidad nos invita a conectar, nos puede invitar, entre otras cosas, a conectar con conceptos. Todas las disciplinas lo hacen, la filosofía también, teniendo en cuenta que los conceptos nos permiten comprender el mundo, razonar y actuar en él. Vamos a tratar un poquito lo que dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía?, en donde ellos se explayan sobre los conceptos. Y es que dicen que la filosofía lo que tiene de particular y lo que la distingue de la ciencia y del arte es el hecho de que crea conceptos. Que para mí esto es cuestionable, no el hecho de que crea conceptos, porque sí crea conceptos. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero digo que es cuestionable esta distinción de que la filosofía se define por crear conceptos. No sé si es porque yo no comprendí aún bien lo que ellos plantean, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí crea conceptos. Y bueno, acá se me ocurre el concepto de autenticidad, y esto es algo que dicen ellos también, que se va transformando, los distintos pensadores o filósofos lo van transformando a lo largo de la historia. Por ejemplo, el concepto de autenticidad, que es un concepto abstracto, a nosotros nos hace sentido este concepto, pero bueno, tenemos que profundizar un poquito en qué significa. Este concepto de autenticidad para los filósofos del lado de la filosofía realista o en relación con la teología y la antropología filosófica de esa época o de esa corriente, de la corriente de la filosofía realista, va a significar una cosa, y el concepto de autenticidad para el existencialismo filosófico va a significar otra. Lo mismo con el concepto de ser, por ejemplo, en Parménides va a ser uno y en Heidegger muchos siglos después va a significar otra cosa. Entonces, bueno, sobre los conceptos entonces se puede intervenir, se puede transformarlos dependiendo del contexto histórico y del contexto epocal y de también la personalidad y la subjetividad del pensador y del filósofo. Y es que los conceptos son abiertos y son creativos. Ellos dicen que la creación de conceptos se da para pensar y para articular el mundo de maneras nuevas, para poder intervenir en él, para poder comprenderlo y para poder transformarlo. Y dicen Deleuze y Guattari que los filósofos, yo voy a agregar acá los científicos sociales, los pensadores en general, yo cuestionando a Deleuze y a Guattari, crean sus cuerpos teóricos no de forma arbitraria, sino que con una intención o con un propósito. Este es un sentido que le encuentro yo a las humanidades en general, que eso que se estudia está para ser aplicado. Heidegger, incluso cuando nos habla de la técnica, que yo mencioné que me re gusta ese tema al inicio, bueno, y habla de la técnica no de una forma muy atractiva, hay que agregar, hace todo eso, o sea, habla de esa manera no atractiva sobre ese concepto de técnica, sobre la esencia de lo que es la técnica, para terminar diciéndonos que tenemos que debemos pensar sobre y encarnar otras maneras de vincularnos con el mundo y con la naturaleza.
o sea, tiene un propósito práctico cada tratamiento que hace un pensador o un filósofo sobre distintos conceptos y en su cuerpo teórico, en su teoría. Incluso Heidegger finaliza diciendo, o sea, respecto a este vincularnos con la naturaleza y bueno, todo lo que la destruye, cita a Hölderlin, un poeta, que dice, pero donde hay peligro crece también lo que salva. Voy a ponerme un poco más técnica y voy a mostrar algo más que desarrollan Deleuze y Guattari sobre los conceptos. Es para ilustrar lo que venimos hablando. Dicen que los conceptos están compuestos por elementos. Si los analizamos, vemos que están compuestos por elementos. Esos elementos son los atributos, o sea, lo que le atribuimos, lo que le podemos atribuir a ese concepto, las relaciones que tiene ese concepto y las potencialidades y la función de ese concepto. Veamos estos elementos en el concepto de libertad. Por ejemplo, le podemos atribuir a la libertad el concepto, a su vez, de autonomía, el de independencia y el de ausencia de restricciones. Una relación que puede tener este concepto de libertades con el poder, otra con la responsabilidad, otra con el deseo. Puede tener la potencialidad de la autocreación y de la transformación, y este concepto de libertad puede funcionar para desafiar estructuras impuestas y explorar nuevas formas de ser y de actuar. Si vemos, hay otros conceptos que forman parte del concepto de libertad. La autonomía es un concepto también en sí, el de independencia es otro, el de ausencia de restricciones es otro. Los conceptos entonces tienen elementos que son a su vez otros conceptos que pertenecen a un mismo plano o pueden formar parte de otro plano, porque si vemos el concepto de autonomía, ya no el de libertad, sino que el de autonomía, puede compartir el atributo o puede relacionarse con el de libertad en cuanto al concepto de independencia que vemos, pero puede tener una relación con otros, como con la autorregulación y la autodeterminación. Pertenecen al mismo plano o pueden formar parte de otro plano, así como nosotros. Se pueden mezclar y las combinaciones se dan hasta el infinito. Escribí algo el otro día que me despertó a la idea de este video. Es algo que yo hago, es para lo que estudio humanidades y también lo hago como práctica espiritual. Se los muestro. Dejar que el concepto te envuelva. Danza con él. Que se vuelva foco de tu conciencia. Pensá las distintas maneras en que se puede expresar, en que vos lo podés encarnar, vivenciar y llevar a tu vida. ¿Qué significa para vos tal concepto? Esto es interiorizarlo, apropiarte de él, hacerlo tuyo, pensarlo, analizarlo, desentrañarlo, desarmarlo. Si yo digo, por ejemplo, le doy voz al silencio para sanar, ¿qué significa para mí darle voz al silencio? ¿Qué significa para mí tan solo voz, o silencio, o sanar? Esto es lenguaje poético también. Esto es conectar, interiorizar. En este caso con conceptos que luego lleva a conectar con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. Este también es el poder de la poesía. Este también es el poder del lenguaje. Siempre se puede aprender algo de los distintos planos en los que nos manejamos o se manejan los demás, de las maneras en que otros perciben y de la espiritualidad con su búsqueda de conexión, de sentido, de trascendencia y su forma de apertura. Bueno, espero que se haya entendido algo. Sí, espero que se haya entendido algo y que les haya podido colaborar con algo. Y eso. Saludos.